cuando nos planteamos originalmente llevar a cabo la organización de este evento, nos preguntábamos básicamente cómo dar una respuesta a una pregunta: ¿cuál era la vigencia de Marx hoy? Es decir, sobre qué estrategias podíamos montar una reflexión de tal manera que se buscase a través de ello acercar hacia un perfil que nos pudiera dar un acercamiento a considerar la actualidad del pensamiento de Marx en nuestros días. En este entendido, yo me propuse o me he propuesto hacer una pequeña intervención en el campo de la filosofía, que es el campo en el que yo he tenido formación académica. Y pues bueno, en la filosofía hay muchos sesgos y muchas corrientes, y como ya ustedes incluso han tenido oportunidad de escuchar las intervenciones que nos han precedido, pues algunos ya han dado por clausurado prácticamente el proyecto de Marx y otros no. Bueno, entonces yo busqué una estrategia en la que se pudiera desarrollar una idea sobre la vigencia de Marx, ¿sí? Que ese era el tema que nosotros nos hemos propuesto en este seminario. Y entonces recurrí particularmente al hecho de lo que también se ha venido comentando en las distintas intervenciones que nos han precedido, particularmente las del primer día, en el hecho de que a Marx, para poderlo actualizar, necesitamos ponerlo en un nuevo horizonte teórico, en un nuevo horizonte metodológico, en un nuevo horizonte de las preocupaciones actuales de la situación que hoy vivimos en el día, ¿sí? Y la capacidad interlocutora que tiene Marx en el filo crítico de su reflexión, pues puede darnos todavía mucho en este sentido, ¿no? Entonces Marx es un interlocutor realmente potencial para poderlo traer a cuenta en este esfuerzo de recategorizar nuestra forma de pensar la realidad hoy en día. Entonces dije, bueno, tengo que agarrar un hilo conductor sobre el cual Marx se abre o se posibilita abrir hacia una reflexión en nuestros días. Y entonces me acordé que hay un trabajo, o que hay varios trabajos prácticamente muy interesantes en el campo de las relaciones o los acercamientos que se ha buscado dar entre el pensamiento de Marx y el pensamiento de Heidegger. Y Heidegger hoy en día, como muchos sabemos, pues es un pensador de nuestro tiempo insolayable, ¿sí? Es un pensador de una influencia avasalladora en el campo no solo de la filosofía, sino en el campo de otras manifestaciones de la cultura y del quehacer humano. Tal sería el caso, por ejemplo, para mencionar así de pasada, en el campo de la arquitectura, en el campo de la psiquiatría, en el campo de la teoría política, en el campo de la crítica literaria, ¿sí? En el campo de la hermenéutica contemporánea o del psicoanálisis de Lacan, o de las filosofías de Foucault, Derrida o Bakhtin, para mencionar así de pasada nada más la impronta de este pensador de la selva negra, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cuáles han sido las relaciones que se ponen en juego entre Marx y Heidegger? ¿O cómo se legitiman estas relaciones, en todo caso, estos acercamientos, de tal manera que un pensador
de esta magnitud pueda dar el horizonte de comprensión de una nueva forma de entender a Marx. Esto es lo que yo en un cierto sentido me planteé para recuperar la vigencia, hacer esta estrategia para recuperar la vigencia del pensamiento de Marx a través de Heidegger. Sin embargo, en el transcurso de las reflexiones que fui haciendo, pues me voy dando cuenta que el propio Marx tiene méritos propios en sí mismo, como para seguir siendo vigente sin necesidad de Heidegger, ¿sí? En el anhelo o en el deseo ético-político de una sociedad más justa, una sociedad más libre, más democrática, más equitativa. En los anhelos, pues ahí está enclavada todavía la justificación suficiente del pensamiento de Marx para que por lo menos desde un campo ético-político podamos seguir considerando por derecho propio que Marx sigue siendo vigente, sin necesidad de colgárselo a Heidegger, ¿no? Una situación que sin embargo no parece tan evidente como la anterior es justamente en el orden ya propiamente de las ideas, en el orden de los discursos. Ahí sí ya parece más necesitado el recobro de un Marx que se ponga en tono con las preocupaciones de nuestro tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues empecé a darme la tarea cómo o qué de Marx puede vincularse con Heidegger o cómo se puede vincular, ¿no? Para tal efecto, tomé por base aquella famosa expresión que en alguna ocasión mencionó el gran teórico de la política de la democracia liberal clásica, Norberto Bobbio, que había dicho en una ocasión, había afirmado aquella sentencia de que para ser marxista había que empezar por dejar de ser, ¿sí? Es decir, el requerimiento de actualización de una teoría requiere tomar un distanciamiento propio con respecto a esa misma teoría de la cual nosotros formamos parte o que constituye nuestro propio paradigma, ¿no? Y dije, pues efectivamente había que empezar a tomar un cierto distanciamiento saludable entre Marx a través de Heidegger para ver qué es lo que puede posibilitar pensar las cosas que ha pensado Marx en un nuevo horizonte, ¿sí? Y en este sentido me empecé a dar cuenta que hay una tradición, es decir, que ha habido pensadores y filósofos de primera línea que desde la publicación de Ser y Tiempo en 1927, justamente desde el mismo año de la publicación de esta gran obra de Heidegger, se dieron a la tarea, ¿sí?, de tratar de encontrar un puente entre Marx y Heidegger. En este caso lo vino a hacer justamente Marcuse en este libro sobre Marx y Heidegger, que es un conjunto de escritos juveniles de Marcuse, en donde todavía tiene la enorme influencia de su maestro Heidegger, ¿sí?, que fue el que habilitó su doctorado, y en el que él hace un esfuerzo en su primera etapa juvenil, Marcuse, de hacer una síntesis entre la fenomenología existencial heideggeriana y el materialismo histórico de Marx. Pero la cuestión del estudio de los acercamientos o relaciones entre ambos gigantes del pensamiento contemporáneo solo tiene un punto de partida en Marcuse, porque se va a continuar con todo un conjunto de pensadores también muy importantes que van a estar justamente haciendo señalamientos
o énfasis muy diversos en esas relaciones, tanto relaciones de complementariedad como de diferenciación entre los mismos. Y entonces, pues ahí viene una gama muy importante de autores que se van a encargar de ir trabajando todo este proceso, ¿sí? Después de Marcuse hay un trabajo también interesante de Costas Axelos, que fue un alumno de Heidegger, ¿sí? Se llama Introducción a un pensamiento, a un pensar futuro, en donde también arremete de manera sistemática el seguimiento categorial y reflexivo entre la ontología heideggeriana y la ontología social de Marx en puntos fundamentales, ¿no? Y va a haber así pues una causa que va desde Marcuse, y vamos a ir mencionando, si nos da tiempo, otros autores muy importantes como el propio Karel Rossi, ¿no? En su famosa obra Dialéctica de lo Concreto, que es una apropiación muy creativa tanto de Marx como de Heidegger en esta obra, ¿no? Y que en mi opinión creo que para muchos investigadores o estudiosos de ambos pensadores, yo creo que fue como el libro que en los 70s muchos quisieron haber escrito, ¿no? Esta magnífica obra, y que no es una repetición, o sea, no es agarrar citas de Marx o de Heidegger y ponerlas al uso en el texto, sino se trata de una apropiación muy creativa que trae a luz nuevos problemas para el marxismo, nuevas aportaciones para la visión marxista, ¿sí? Y también nuevas luces o aportaciones críticas para la visión también de la filosofía de Heidegger. Entonces, los acercamientos de un filosofar entre Marx y Heidegger, de ida y vuelta, de Marx a Heidegger como de Heidegger a Marx, pues ha sido un proceso muy enriquecedor, que a mí me parece que se trata más bien de una tradición que se ha estado constituyendo desde los años del 27 hasta justamente nuestros días, con un trabajo que acaba de publicar recientemente Gianni Vattimo, que lleva por título El comunismo hermenéutico de Heidegger a Marx. Sí. Entonces, vamos a decir que las relaciones constitutivas de estas dos grandes pensadores pues se remontan desde el 27 en que se publica esta gran obra de Ser y Tiempo hasta nuestros días, y que a partir de ahí hay toda una continuidad de pensadores de primera línea que han estado escarbando bajo estas relaciones posibles, ¿no? Desde luego que no todos ellos coinciden en los mismos puntos de convergencia que pueden encontrar entre Heidegger y Marx. Cada uno va viendo distintos problemas, distintos énfasis, distintos horizontes problemáticos. Esto también lo hace muy interesante y muy rico, como vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces, si pudiera yo sintetizar de manera muy concreta el propósito de esta modesta intervención, sería mencionar primeramente cuáles han sido estos autores que han buscado, escarbado o investigado cómo se han dado estas relaciones, o cómo se pueden construir más bien estas relaciones entre una filosofía de Marx y una filosofía de Heidegger. Cómo buscar este puenteo, cómo construir esta justificación de dos autores que nos parecen totalmente disímiles, sobre todo en el terreno político, como bien sabemos, porque mientras Heidegger va a ser un pensador particularmente del nacionalsocialismo, ¿sí? Y Marx es un pensador revolucionario radical. Entonces, y sin embargo, pese a esas grandes diferencias y otras más que se pueden enumerar, sin embargo también hay puntos coincidentes muy fructíferos en ambos pensadores. Pero esto, a mi modo de ver, no estriba solo en el hecho mismo de que se posibilite
esfuerzos que efectivamente se han realizado a cabo o a través de estos pensadores de primera línea que acabamos de mencionar, sino también, en mi opinión, porque ambas filosofías, tanto la de Heidegger como la del propio Marx, tienen un estilo, en mi opinión, muy común, muy semejante. ¿A qué me quiero referir en este sentido? Bueno, el filósofo español Manuel Sacristán, un gran estudioso del marxismo, de Marx y de otras corrientes actuales, sostenía que el marxismo, que el pensamiento de Marx, es decir, que también tiene lo suyo, vamos a mencionar, el marxismo de Marx no es nada más como el de Heidegger, también tiene lo suyo. Miren, el marxismo de Marx se ha difundido hasta las teorías del urbanismo, se ha difundido en el campo de la estética, en las teorías feministas, por mencionar solo algunos aspectos, la crítica literaria, por mencionar algunos aspectos, ¿no? Y de los aspectos que ya conocemos como la economía, la historia, la filosofía. Entonces, dice este filósofo español, en Marx pues encontramos en su obra una concepción del mundo. Son esos pensamientos paradigmáticos, ¿no? Sí, donde podemos encontrar muchas cosas ahí, o podemos utilizarlos. Y en el caso de Heidegger es igual. Heidegger busca rehabilitar una metafísica en clave ontológica, un pensamiento macro de fundamentos de la realidad, ¿no? Entonces, estas concepciones, vamos a decir, macro del pensamiento, tanto en Heidegger como en el propio Marx, pues los hacen justamente omniabarcantes unos con respecto a otros, ¿no? Es decir, en la estructura de estos mismos pensamientos avasalladores de dar cuenta de la realidad en sus dimensiones, por lo menos más fundamentales, pues se encuentran coincidencias y diferencias, ¿no? Entonces yo creo que en la estructura misma de la ontología fundamental de Heidegger o de la ontología social de Marx, ¿sí?, se cifran pues condiciones formales que permiten justamente el establecer también estos acercamientos que han llevado a cabo estos autores, ¿no? Bueno, entonces lo que yo me propongo de manera muy descriptiva, porque es un trabajo riquísimo, avasallador, sería por lo menos tres cosas elementales, ¿no? Mencionar qué autores son los que han, digamos, como afrontado de manera sistemática el estudio de las relaciones entre la filosofía de Marx y la filosofía de Heidegger o viceversa. Sería eso, mencionar qué autores han dado cuenta de manera sistemática, que no han sido filósofos de vocación, con un espíritu heteróclito, heterodoxo, que se agarran haciendo puentes a la deriva por casualidad, sino trabajos serios que van orientados a reconstituir una búsqueda entre estas dos obras. Segundo, ¿qué obras? ¿En qué obras de estos autores, por lo menos mencionar las obras en las que aparecen estos trabajos, ¿no? ¿Quiénes han acometido este tipo de... cuáles han sido las obras que han marcado este señalamiento, ¿no?, o esta tradición que ya se empieza a constituir o a formar? Y tercero, podríamos mencionar por lo menos cuáles son los problemas que acusan estos autores en esas obras, en este puente entre Marx y Heidegger, ¿no? Sin entrar en un detenimiento pormenorizado de las propuestas específicas que cada uno de estos autores nos ofrece, porque eso nos llevaría infinitamente a un tiempo mucho mayor, solo en un solo autor, como podía ser Marcuse o el propio Heidegger, ¿no? Bueno, entonces yo me propongo es mencionar los autores, las obras y los problemas que en ellos vamos a ir encontrando en estos autores. De que esto dé cuenta
¿no? De cuál es la vigencia justamente de Marx, cuál es la vigencia del pensamiento que tiene Marx hoy en día, ¿no? Si estos problemas son efectivamente problemas de nuestra realidad, son problemas efectivamente que acusan una atención pormenorizada de nuestra parte o no. Bien, considerando esto pues de manera general, pues entonces yo pasaría a hacer una breve, muy breve y sucinta descripción de las distintas propuestas que estos autores han estado buscando en estos acercamientos entre ambas filosofías que hemos mencionado. Bueno, el primero me parece a mí, en el ámbito del esfuerzo de acercamiento, pues lo hace un alumno del propio Heidegger, que es Marcuse, que va a leer y a quedar impactado desde el mismo año de la publicación de Ser y Tiempo en el 27, ¿sí?, de esta gran obra, y que se va a dar a la par inmediatamente a tratar de buscar un puente entre el acercamiento de Marx y de Heidegger, ¿no?, ya desde el 27. Y esto porque Marcuse se va a proponer tratar de llevar a cabo en este esfuerzo juvenil, ¿sí?, de replantearse las relaciones entre Marx y Heidegger, porque ya en esa época el joven Marcuse ya milita bajo la influencia del pensamiento de Rosa Luxemburgo, el pensamiento y la práctica política de izquierda en Alemania de Rosa Luxemburgo. Entonces, él considera que lo que se debe hacer ahí es una síntesis entre la fenomenología y el materialismo histórico, ¿sí? Una síntesis que busque dar cuenta particularmente del problema de la historicidad, ¿sí?, de una historicidad que a su vez debe fundamentar o justificar el requerimiento o la necesidad de una revolución social, ¿sí? ¿Por qué este planteamiento? Bueno, el planteamiento porque en la perspectiva del materialismo histórico del tiempo que a él le toca vivir, se da cuenta que lo que impregna como una influencia decisiva en su tradición alemana va a ser la socialdemocracia de Kautsky y Bernstein. Y como nosotros sabemos, en esta versión del marxismo, lo que se está acentuando y justificando ahí no es una revolución, sino es una reforma, ¿sí?, que se empieza a acceder a los cambios de una manera progresiva, eslabonada, continuada, pero sin rupturas radicales, ¿no? Entonces, ahí Marcuse considera que el materialismo histórico está siendo traicionado, se está dejando de lado lo sustantivo del materialismo histórico, que es el énfasis en el cambio radical, en el cambio de la reivindicación revolucionaria, ¿sí?, de las relaciones sociales del pueblo. Entonces él ahí considera que hay que hacer una modificación de ese planteamiento socialdemócrata que impera en su contexto nacional, cultural, y por otro lado también establecer una reforma no solo al materialismo histórico de Bernstein y Kautsky, sino igualmente de la propia fenomenología, ¿sí? La fenomenología, el primer cambio o viraje lo va a dar el propio Heidegger con respecto al fundador que fue Husserl, ¿sí? Ya va a poner una fenomenología más atenta a la vida fáctica, a la vida concreta, inmediata de las personas, ¿no?, al existenciario, vamos a decir, a la atención pormenorizada del individuo que afronta la preocupación por su propia muerte, ¿no? Aquí ya es el indicar la existencia del individuo, como lo haría uno, en carne y hueso, la preocupación sentida de la angustia en carne y hueso de cada quien. Cada uno vive su propia muerte, no la muerte sí general, social.
ese compromiso interno con nosotros mismos, ¿no? El empuñar nuestra propia vida. Entonces, ese cuestionamiento también requiere una matización, porque en la fenomenología pues se va a hacer la recuperación de ese aspecto que nos vincule con la cuestión concreta, específica del sujeto, ¿sí? Del individuo. Va a haber ahí, pues, Marcuse, que hay el requerimiento, pero esto no va a acentuarse en el plano propiamente fenomenológico de Heidegger, sino que más bien Marcuse no va a acentuar tanto los temas metafísicos de Heidegger, sino más bien la recuperación de esta fenomenología en el ámbito de la historicidad, del tiempo. Y ahí aparecen obviamente los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Pero en la propuesta heideggeriana hay una idea muy interesante. Lo que tira hacia adelante en la existencia de cada cual es el futuro. El hombre es entendido como proyecto, ¿sí? Como algo que lo que estira no es tanto lo que está atrás, sino lo que vamos viendo hacia adelante, ¿sí? Pero ese tirar hacia adelante se va a justificar en cierta medida bajo una negación del presente. Entonces ahí Marcuse ve una idea interesante, ¿sí? En la historicidad de la noción del tiempo heideggeriano está la apuesta de la revolución, porque la revolución se da hacia el futuro, no se da hacia el pasado, ni se ve en el presente inmediato, sino se ve en la apuesta que está adelante en el tiempo. Entonces ahí él dice, aquí hay que hacer justamente un reacomodo de estas categorías fenomenológicas y de estas categorías del materialismo histórico que han renunciado a la reivindicación revolucionaria. Claro, es una lectura muy particular que va a hacer un Marcuse joven. Todavía no es el Marcuse que transige con la teoría crítica de Horkheimer y Adorno, ¿sí? Todavía no llega ahí. Este proyecto que él empieza a trabajar denodadamente en tres grandes obras, en estos escritos, en un escrito que lleva también por título Entre la hermenéutica y la teoría crítica, ¿sí? Pues él lo va a dejar de lado. Este proyecto no va a caber en los proyectos de la escuela de Frankfurt, porque el autoritarismo castrante de Horkheimer no está con las posibilidades de estar entendiendo estas filosofías de Heidegger, sino de hacer un trabajo de otra naturaleza que tenga que ver más bien o entender el ejercicio del marxismo en un campo más interdisciplinario. Ahí va a entrar el psicoanálisis, la literatura, la economía, no es así las fundamentaciones últimas de la realidad, el estilo Heidegger, otro estilo de trabajo. Y eso dice el editor de este trabajo, de los escritos juveniles de Marcuse, pues eso va a ser de entrada que si Marcuse quiere entrar a formar parte del Instituto de Investigación Social, ¿sí? Tiene que olvidarse de ese proyecto que estaba haciendo de vincular a Marx con Heidegger. Ahí no cabe, los proyectos no caben. Y lo que cabe es otra perspectiva de trabajo de investigación. Y Marcuse ahí olvida su trabajo. Un trabajo que ya tenía publicaciones muy interesantes y de las cuales va a recibir varias cartas, particularmente una de Kosik, o varias, porque van a tener un intercambio muy rico Karel Kosik y Marcuse, en donde Kosik le solicita a Marcuse que por qué ha dejado ese trabajo, por qué se ha olvidado de ese trabajo que aparecía muy prometedor en la reflexión entre Heidegger y Marx. Marcuse ya no va a regresar a dar por clausurada esa problemática de juvenil y se va a vincular hacia otra orientación de pensamiento en el que ciertamente, en mi opinión, va a estar también Heidegger, pero con otras voces de fondo, ya no en el sentido que vamos a encontrar en sus primeros escritos, ¿no?
Y bueno, pero deja ahí una impronta que el propio Cosi va a valorar enormemente para su propio trabajo creativo de apropiación de Heidegger dentro del marxismo, ¿no? Entonces, la preocupación Marcuse es la preocupación por la revolución, fundamental la revolución, la preocupación por la historia, ¿no? La preocupación también por la noción del trabajo, no entro mucho en detenimiento, también va a recuperar una idea muy interesante de los manuscritos del 44 en la noción del trabajo, pero él le va a dar una vuelta, ¿no? Mientras Marx lo está viendo en un sentido negativo al trabajo, ¿sí? A través de la enajenación, la despersonalización, la pérdida de la esencia del ser humano, ¿sí? Dice, bueno, si eso es, dice Marcuse, el trabajo, pero dentro del capitalismo, fuera del capitalismo, entonces el trabajo tiene que ser el carácter de mayor autoafirmación y del mayor carácter ontocreador del hombre. La condición más reivindicativa de la condición ontológica del hombre está en lo que hace, en el trabajo mismo. Entonces él va a tratar de ver el trabajo en el sentido positivo, constructor. Es decir, el trabajo tiene tal importancia entonces para nosotros que debemos considerarlo dentro de un orden fuera de las condiciones reivindicantes del sistema de producción del capital, ¿no? Y va a reivindicar la categoría del trabajo, pero en un sentido ontocreador y positivo. Muy interesante también esa reflexión que va a cometer ahí Marcuse sobre los manuscritos del 44 de Marx. Bueno, voy a darle un poquito más a la rápida para concluir dar espacio a mi compañero. La otra es Karel Cosi. Cosi también va a tener una apropiación muy creativa de ambos pensadores y él va a empezar a encontrar otros sesgos muy interesantes en estas relaciones. Me parece que uno es la vida cotidiana, la cotidianidad, me parece que es muy importante ahí, muy enriquecedora esta problemática de carácter ético, político, filosófico, ¿no? Y la metafísica de la vida cotidiana me parece que es extraordinario, ¿no? Cómo se va constituyendo el sentido de la realidad que nos comentaba ahorita Carlos, ¿sí? Otro aspecto que va a ser muy importante para Karel Cosi en esta propuesta de reflexión va a ser el papel del individuo, ¿sí? Y más adelante, bueno, o por estos mismos años, va a aparecer la preocupación de la filosofía del marxismo de Sartre, en la dialéctica, a la hora de, ahorita me acuerdo del nombre de la crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre. Ahí Jean-Paul Sartre dice, bueno, el marxismo nos puede explicar por qué Jean-Paul Valéry es un pequeño burgués, pero no nos puede explicar por qué todo pequeño burgués no es un Jean-Paul Valéry. O sea, no puede explicar la individualidad. Incluso en los manuscritos del 44 el problema del hombre aparece como el sujeto que es parte de la aportación de las estructuras económicas. No aparece el hombre de carne y hueso, no aparece el hombre como individuo. ¿Cuál es el papel entonces del individuo? No del sujeto como portador de estructura económica. ¿Cuál es el papel del sujeto individual en la historia? Esa es otra preocupación que va a traer a cuento Cosi, la reivindicación de la individualidad en el proceso histórico. Porque el hombre es genérico en Marx. En los manuscritos del 44 aparece todavía en una visión totalmente muy abstracta, muy general, ¿no? Parte del portador de las estructuras económicas. Bueno, entonces estos son algunos, obviamente, de los temas muy importantes que van marcando esta búsqueda de relaciones, de complementaciones mutuas entre Marx y Heidegger. Va a haber otro trabajo también muy importante, pero entra un poco de manera indirecta, ¿sí? Que va a ser el trabajo de Lucien Goldman.
entre Lukács y Heidegger. Pero entonces aquí ustedes podrían decir, bueno, estamos hablando de Marx, no de Lukács. Pero el Lukács del que se va a hacer cargo aquí en este libro es el Lukács que tiene una apropiación creativa del marxismo auténtico de Marx, que en palabras del doctor Sánchez Vázquez, que yo tuve oportunidad de escucharlo en algunas ocasiones como alumno de él, nos decía esto: si no se hayan publicado en el 32, 33 los manuscritos del 44, que es cuando se descubre y se publica esta obra de Juventud de Marx, el trabajo ya estaba hecho. O sea, ya los temas y las categorías de estos manuscritos ya había sido un trabajo que había hecho el propio Lukács a través de los escritos de Juventud de Marx que se conocían en ese tiempo, que no eran los manuscritos, la Sagrada Familia, la ideología alemana y obviamente también incluso el Capital. Pero la apropiación creativa que tiene Lukács en esa influencia directa de Marx lo hace a él particularmente llevar a cabo en Historia y Conciencia de Clase una construcción de los problemas y las categorías que después, cuando aparecen los manuscritos, ya los había trabajado el propio Lukács, ya los había dado a conocer a través de esto. Entonces hace una apropiación tan creativa del marxismo que los mismos problemas que aparecen en los manuscritos ya estaban prácticamente elaborados en una interpretación muy creativa del propio Lukács, bajo la influencia directa del pensamiento de Marx. Entonces, de ese Lukács, no de Lukács que va después a hacer, va a tener un recaimiento en el estalinismo más adelante y ya va a entrar en otra visión y bajo otras situaciones, preocupaciones estéticas, etcétera, sino en este primer joven Lukács es del que da cuenta de la relación con Heidegger. Bueno, ahí cuáles son las situaciones que se plantean en esta relación de manera indirecta. Bueno, hay ahí dos fuentes muy interesantes. Va a ser la categoría de totalidad, ¿sí? Tanto en Marx como en Heidegger ciertamente están muy presentes las dos. En Marx yo creo que es básico, es fundamental, pero en Heidegger igual. En Heidegger también la categoría de totalidad es, como lo que mencionaba hace un rato Gato, ¿no? Es decir, toda la experiencia, la construcción de la experiencia se da siempre bajo el trasfondo de una totalidad que está ahí. Dice Heidegger cuando hace la descripción de qué es lo que ve un alumno cuando entra a un salón de clase. No ve una cosa, no ve otra, de manera adicional va sumando cosas, no ve todo. Sí, tiene una visión que, como podríamos decir en la psicología estática, ¿no? Es decir, la parte siempre es la parte que tiene sentido dentro de un todo de referencia. Esa es la experiencia que nosotros hacemos en nuestra vida fáctica. ¿Sí? Entonces ahí en los análisis que va haciendo el propio Heidegger, estructura un concepto de la realidad a partir de un sistema de referencias o remisiones de una cosa con respecto a otra, y es así como se va construyendo la experiencia del mundo a través de todo ese sistema de autorreferencias que una cosa tiene con respecto de otra, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen en el ser tiempo la referencia al martillo con respecto al clavo, el clavo con respecto a la pared con respecto al cuadro que se va a colgar, y entonces todo el orden de cosas que nos rodean, ¿verdad?, están en un orden de autorreferencias de una con respecto a otras. Así es como nosotros entendemos siempre y construimos siempre el mundo, bajo esa cadena o bajo ese orden de autorreferencialidad. Hoy pues está en crisis, ¿no? En nuestro tiempo, hoy se ha roto ya la experiencia de ese tipo de experiencia, ¿no? Que tenemos la fragmentación de la realidad. Bien. Este sería pues otro texto que me parece que es muy importante. Un alumno de Heidegger, otro alumno ya más posterior, ya en su obra más tardía, va a aparecer Costa Axelos, este filósofo griego. Costa Axelos también hace un acercamiento entre Marx y su maestro Heidegger
pero aquí él va a enfatizar otras preocupaciones que van a tener que ver ya más bien con el Heidegger después del Dirac, ¿no? Y va a ser particularmente el problema de la técnica y el problema ecológico, ¿sí?, que son los problemas que va a acuciar con mayor atención en su última parte Heidegger. Y entonces ahí encuentra también un reflujo de reflexiones muy interesantes entre Marx y Heidegger bajo este parámetro de referencia de la técnica y bajo el cuidado de la tierra, Heidegger, el cuidado, sí, del planeta, de la cuestión ecológica. Hay una vena también hay muy fuerte en esta reflexión. Y bueno, ahí encontramos pues otro trabajo. Y hay en la cuestión política, pues hay una riqueza enorme también ahí de trabajo entre Heidegger y Marx, que vamos a encontrar obviamente en Marcuse, Hans Jonas, Hannah Arendt, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay toda una situación que requiere una sistematización probablemente en esta visión de cómo se van estructurando las relaciones entre Marx y Heidegger, ¿no? Y podríamos llegar pues hasta Bátimo, que sigue otra vez con Marx y Heidegger, pero ya en la visión hermenéutica de nuestro tiempo, ¿no? Y ya ahí se plantea pues muchas de las situaciones que estamos viviendo bajo la globalización y todo este tipo de aspectos, sobre el aspecto generalizado de la violencia, la fragmentación de la experiencia y todo este tipo de cosas que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí Marx, ¿no?, en relación con Heidegger, pues sigue siendo un interlocutor de primer orden para entender nuestro mundo actual, ¿sí? O sea, no es algo que es un interlocutor muy calificado más para poder entender esta situación. Y para concluir, solo quisiera mencionar que en nuestro país, ¿sí?, también se han dado estos esfuerzos de reflexión entre estos dos grandes autores. Uno de ellos fue un maestro que también tuve el gusto de tenerlo, Carlos Garzón Bates, que escribió un libro que se tituló Carlos Marx y la ontología y revolución, en donde también hace un acercamiento muy interesante desde los manuscritos del 44, ¿sí?, entre una reflexión heideggeriana y acercándose también a los planteamientos de Marx, ¿sí? Bien. Otro muy interesante tenemos de Rodolfo Santander, maestro de la Universidad Benemérita de Puebla, de la Universidad Autónoma de Puebla. Es un libro que, si mal no recuerdo, son de los 80s, este libro, finales de los 70s, principios de los 80s. ¿Sí? Él trabaja, él aquí hace la reflexión sobre el trabajo y la praxis en Ser y Tiempo de Martin Heidegger, también con todo un funcionamiento de preocupaciones marxistas. ¿Sí? En Marx también está el problema del cuidado, de la cuestión del trabajo, todo el aspecto operativo. Incluso recordamos que hay una interpretación norteamericana, muy sui generis de Heidegger, en que lo ponen como un pragmático, ¿no? Por todo Ser y Tiempo es una reivindicación del pragmatismo, ¿no?, que es la de Dreyfus. Bueno, entonces todo esto pues es de un trabajo de una riqueza extraordinaria que nos pone pues en la antesala de que Marx sigue siendo vigente. Marx está en la vigencia, en el debate actual de todas estas propuestas de reflexión. Entonces no hay más ahí, tal vez haya para otro tipo de problemas, pero en el caso de esta tradición que busca recuperar a Marx, a Heidegger con Marx, pues yo creo que hay todavía mucho de vigente en el pensamiento de Marx. Bueno, pues muchísimas gracias.